Daniela Riquelme y estamos en un nuevo capítulo aquí con la invitada Sara Robles, Service Designer peruana, que nos visita de Perú y que vino a 9.5 como charlista esta vez y el año pasado como asistente. Muchas gracias por aceptar la invitación, Sara. ¿Cómo ha sido para ti estar en 9.5 el año pasado como asistente primero y este año como charlista? La verdad que ha sido súper refrescante. Justo conversábamos con algunos chicos que siento que esta conferencia como que es muy diferente, o sea, desde el ambiente, o sea, estar rodeada de la naturaleza hasta las conexiones que se logran. O sea, yo creo que el año pasado, o sea, conocí a algunas personas, pero a ver, yo era la 21 peruana casi, y siento que hice muy buenas amistades. O sea, ahora el volver, como que volver a reconectar con tanta gente ha sido muy bonito. Y a pesar de no ser de acá, como que me siento muy en casa. Y desde el punto de vista de tu propio contexto, em, ¿cómo fue subirte al escenario pensando en que ibas a contar algo sobre ti? No solamente sobre lo que tú sabes, que es un poco lo que hemos conversado en esta conferencia también. No se trata solo sobre la etiqueta o lo que estudié o mi trabajo, sino que también es tu perspectiva. ¿Cómo fue para ti subirte al escenario y contar sobre un poco sobre tu contexto? Sí, o sea, yo creo que justamente cuando uno comparte experiencias es como que importante abrirse un poquito y creo que es lo que realmente nos conecta, ¿no? El poder contar de alguna manera tu historia. Y siento que cuando compartimos, como que comenzamos a tomar estas diferentes perspectivas. Y creo que algo que me ha gustado mucho es ahora saliendo como que poder conversar con otras personas y decir como que, oye, me ha gustado mucho cómo has contado esto, cómo lo has explicado. Y creo que a veces cuando se dan charlas, tal, no siempre llegas a comprender todo el contexto de la persona o se dan cosas muy puntuales. Y siento que cuando comenzamos a abrir esos diferentes puntos, como que terminamos conectando con la persona y no solamente con el contenido. ¿Cómo ves a Perú preparado para la inteligencia artificial desde tu mirada de service designer? Paso. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero también hay muchas brechas. O sea, creo que es importante no verlo tanto con una mirada de, uy, vamos a digitalizar, sino justamente partir de, ok, ¿qué tipos de necesidades hay y dónde podemos aplicar? Y también partir desde en qué momento estamos, porque hay procesos que, o sea, no están ni ligeramente cerca de ser digitales, o sea, todavía trabajamos con muchos papeles en algunas industrias. Entonces, de ahí hablar como que, vamos a meter inteligencia artificial, es mucho entender el dónde y para qué. Y cuando tengamos esa claridad de el dónde y el para qué, ver cómo lo podríamos utilizar. ¿Y qué tan polémico es hablar o qué tan como vetado está decir, use inteligencia artificial como para hacer esto? ¿Está naturalizado, normalizado o todavía en algunos espacios, a lo mejor en algunas industrias o en algunos lugares más cotidianos, no se habla de esto o si se habla? ¿En qué medida está cultural y socialmente adoptado? O sea, siento que ahora, se está dando más, pero aquí quiero tratar de no poner mi sesgo propio de Lima, de mi entorno, trabajando en oficina, porque probablemente en algunas otras zonas del país no pase exactamente eso, ¿no? Creo que cada vez la adopción es mayor y sí se da. No creo que siempre se vea mal, o sea, creo que muchos como lo estamos usando en el día a día, pero creo que también hay este punto de darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás usando para, no sé, responder mails? ¿O estamos viendo como que algunas capas un poquito más complejas y tal vez como justamente en los procesos en los que digas, oye, esto hace mucho más eficiente mi trabajo, ¿no? No es solo como que la parte superficial.
Y creo que ahí es realmente donde está el reto, ¿no? El hacer ese trabajo de pensar, okey, específicamente cómo y dónde podría aplicarlo. Oye, y en los servicios gubernamentales, en los servicios públicos, em, ¿qué tan cerca o qué tan lejos tú lo ves respecto a tu visión que tienes, visión de mundo, visión latina? ¿Cómo se está usando o qué proyección también ves en Latinoamérica de la inteligencia artificial que podría resolver nuestros problemas? Como decías en tu charla, nuestro contexto es muy distinto al ejemplo que sale en el hemisferio norte. Y nosotros lo vemos también en Chile, pero tenemos realidades súper distintas. Entonces me gustaría preguntarte sobre tu visión respecto a cuáles son esas oportunidades de las que nos hablaste a nivel transversal en lo latinoamericano. Sí, o sea, mira, a ver, a nivel servicios públicos, a nivel gobierno, oportunidades hay muchas, pero retos hay muchísimos más, ¿no? Y parte, o sea, desde la base de estructura de cómo se trabaja, de cómo trabajan las personas, eh, y de que, a ver, o sea, más allá de que usemos inteligencia artificial o cualquier otra herramienta, también hay muchos cuellos de botellas y muchas dependencias. Muy, voy a imprimir un papel, tengo que pedir permiso a tal persona, a tal persona, a tal persona. Entonces, ahí creo que el reto número uno es un reto estructural de cómo se hacen este tipo de procesos y de trabajos más eficientes. Yo, la verdad, nunca he trabajado en Estado, he trabajado en algún momento con el Ministerio de Educación como externa y sé que como estructura es bastante duro. Pero algo que sí les quiero dar y reconocer es que sí he visto un avance de cara a lo que es eh, hacer eficiencias, de que los procesos sean más sencillos por el lado digital en los últimos años. Sí creo que, o sea, falta que conversen esos dos lados de digitalización y cómo se van a trabajar las estructuras. Y ahí también tenemos otras capas por el lado político que lo complejizan. Conozco un poquito de cómo funciona en Chile y los miramos así con un poquito de, ojalá algún día, pero como digo, creo que, o sea, los retos parten de un sistema mucho más grande y complejo. Sí, nosotros somos súper autocríticos y autoflagelantes. Nosotros siempre vemos que está todo mal y, Puede estar peor. y puede estar peor. Sí, no es que queramos ver afuera para sentirnos mejor. Creo que el desafío siempre es como mejorar, mejorar, mejorar. em, y como dices tú, el reto es grande, pero el reto no está en la tecnología, parece. Ujú. Probablemente en otros países que los vemos como con admiración desde lejos, podríamos creer lo tienen todo resuelto a nivel cultural y probablemente tienen otros problemas culturales. Este es mi análisis en realidad respecto a esa problemática. Y en Latinoamérica son diferentes. Y en Perú es diferente. Y en Chile es diferente. Y tú lo dijiste muy bien. No puedo como mirar este problema solo desde Lima. El tema de ese centralismo que tenemos en Chile también, ustedes en Perú lo viven de forma muy fuerte. Es muy brutal la diferencia. Y ahí hay, claro, hay brechas que probablemente tienen más que ver con los sesgos, lo político, lo cultural, antes de implementar soluciones de tecnología. Y me gustaría preguntarte, en este contexto que es tan ambiguo y ambivalente, ¿cómo es para ti ser service designer? Eh, ¿Y cómo controlas esa ambición y esas ganas de querer resolver algo? Lo mencionaste también antes en tu charla, como, ¿qué puedo hacer? Porque a veces podría volverse un poco angustiante. Como, ¿cómo hacemos nosotros como personas que trabajamos y que tenemos de alguna manera más cercanía con la tecnología, em, gestionar esas ganas, esas ansias por resolver, em, pero al mismo tiempo seguir siendo sostenibles en el tiempo y no morir? Sí, yo creo que siempre es retante. De hecho, cuando di ese ejemplo puse así mi foto de chiquita porque, no sé, recuerdo que hace unos días es que me frustraba mucho y realmente es entender que no tienes el control de todo. Yo creo que he tenido mucha, mucha, mucha suerte porque he podido trabajar
viajando a diferentes zonas de mi país y trabajar mucho, mucho en cancha, mucho yendo a las agencias, mucho yendo a los espacios físicos, hablando con la gente. Y creo que eso siempre es un baño de humildad, porque cuando estás en la oficina y estás trabajando, no necesariamente ves ciertos aspectos, pero cuando estás en campo es como que comienzan a pasar las cosas y cuando estás en medio de este movimiento también te das cuenta que hay muchas cosas que hacer, pero hay cosas que en verdad son urgentes de hacer y hay cosas que tal vez no son tan urgentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la accesibilidad. eh, Siento que en mi caso ha sido muy interesante porque he podido, atender o interactuar con personas que tienen diferentes tipos de discapacidad, viéndolas en cancha. Y hay algunas cosas que hay soluciones que son sencillas, y algunas cosas que uno puede estar centrado diciendo como que: "Ah, tiene que ser accesible, tiene que ser de tal forma", pero las personas ya se las arreglan de alguna manera. Entonces, ahí es como que, bueno, sí, eso es importante, pero tal vez no es urgente, que sí es urgente, ¿no? Entonces, es un poco esa priorización y creo que también el reto es cómo llevas eso a las otras personas que no necesariamente están en ese contexto de campo para que puedan tener esa mirada, ¿no? Y igual siempre creo que es ese ir y venir, pero a mí, como te digo, siento que he tenido mucha suerte de poder estar en ese contexto específico. Claro, para poder, em, darse cuenta, que somos o sea, que existen muchas más realidades que las que nos propone el trabajo diario. Ujú, Y desde ahí me gustaría preguntarte algo, porque lo que estás contando, si yo te cambio el acento y hablas de Santiago y de regiones, es bastante parecido. Nosotros igual vivimos un poco a veces aislados de nuestra, como centrados en nuestra realidad y no levantamos la cabeza porque el trabajo nos absorbe. ujú, No sabemos qué tenemos hasta que vemos para afuera, quizás, y sí. al revés también puede pasar. O sea, que las oportunidades existen, que hay formas de vincular, de hacer comunidad, de encontrar caminos, distintos, no los tradicionales para resolver Ujú. problemas. Em, ¿En qué crees tú que nos parecemos Chile y Perú? ¿Y cómo podríamos colaborar mejor? Sí, o sea, creo que, a ver, creo que hay muchos retos y también creo que hay muchas ganas. Por ese lado creo que sí, no sé, siento que siempre que hablo con chilenos como que hay mucho ese match de, me pasa esto, también nos pasa lo mismo aquí. Eh, Algo que he sentido mucho también es esta apertura por crear comunidad, que también puede estar sesgada porque 9.5 más mujeres en UX, tal, pero creo que el tener, digamos, estas de alguna manera limitaciones o esos contextos que se dan en Latinoamérica también nos hace muy resilientes y muy creativos. Es como que, ok, pasa esto, no estamos en la mejor situación, pero Pero seguimos caminando. pero tenemos muchos problemas que resolver. Qué entretenido. Sí. Como, Pero o nos sí. reímos un poco de Sí, nuestra sí, sí. precariedad. Es como que, pero no faltaron las risas. Exacto. Em, y hay una separación también entre lo geográfico, lo cultural y a lo mejor mucha estereotipación, ¿no? No sé cómo se dice como el sustantivo, pero las personas a veces nos alejamos simplemente por las etiquetas y miramos de cierta manera como de forma positiva o negativa, cuando en realidad, como dices tú, ves que hay una oportunidad de comunidad y se abren como muy pequeños espacios para que eso suceda. Hoy día, tú nos invitaste en tu charla a háblenme, conversemos, eh, tengo esta idea, podríamos hacerlo. Y así es como armamos y generamos a lo mejor ese tejido latinoamericano que nos hace falta, Sí, sí. porque pareciera que estuviésemos esperando que las autoridades lo hagan por nosotros. ¿Qué otras ideas o qué otras cosas podrías invitar tú a la gente de regiones de Chile? No solamente las personas como los típicos de siempre, que a lo mejor te toca más ver, a hacer, a movilizarse y dejar de esperar.
Sí, o sea, yo creo que justamente de las conexiones nacen estas ideas y a veces es algo tan sencillo como tomarte un café con el amigo que no ves hace tiempo, ¿no? A ver, yo he liderado comunidades en algún momento, sé que es muy cansado, pero creo que a veces es buscar tal vez formatos que nos ayuden a no perder el contacto y a partir de eso puedan salir nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, este año creo que me juntaba mucho con amigos con los que casi que hemos ido creciendo juntos en la carrera, en Service Design, en UX, en el mundo del diseño. Y siempre que nos veíamos en alguna conferencia, en alguna charla, algo es como que, oye, nos falta un espacio para conversar, nos falta un espacio para conversar. Y es eso que un día dije: "Oigan, ¿saben qué? Voy a reservar, en tal lado, hora de desayuno, o sea, quien quiera me escribe, llegan. ¿Quieren invitar a alguien? Lo llevan". Y es a veces es un poco eso, ¿no? Y también me pasa que, a ver, eso el primero lo organicé en febrero y el último lo he organizado en noviembre, el último, el segundo. Que nos hacemos mucho bolas de: "Uy, no", y a veces es justamente encontrar como que Cosas una más, forma más cosas sencilla, más ¿no? simples. Sí, 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 o sea, es como que, oigan, quien quiera viene, quiere entrar a algo, bien, o sea, no pueden venir, también, pero no dejemos de estar en contacto. Es más barato. Sí, también. Sara, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación en esta entrevista. Fue muy bonita. Sí, Así que gracias. gracias. Yeah. Y con esto terminamos nuestro capítulo.